Hola a todos, ¿cómo están? Una gran disculpa nuevamente, pero ya estoy aquí. No sé si alguna vez les ha pasado que todo sucede como a la hora que tienen algún tipo de compromiso o ese tipo de situaciones. La clase anterior, es decir, el semestre pasado, se salvaron como 2 veces de exámenes sus compañeros, porque habíamos puesto una fecha y de alguna forma no se pudo concretar en esa fecha, justo porque me salieron pacientes a la mera hora. Entonces ahorita también tuve un paciente hace rato, tuve que irlo a ver, ¿sí? Estaba en un barco, así que fui y regresé y ya estoy por acá. Entonces, chicos, vamos a terminar de ver mononucleosis infecciosa, ¿les parece? ¿Cómo están? Ya ni los escuché. Bien, yo ¿Están bien? ¿Están tristes? Yo estoy bien, créanme. ¿Cómo puede ser eso? A ver, espérenme. No, claro, digo, yo nunca soy enemigo de descansar, ¿eh? Les puedo decir que lentamente se van a ir convirtiendo como en una clase de vampiros. Eso, digo, ya si les gustará la sangre o no, ya es otra cosa, pero se los puedo asegurar que por alguna razón nosotros los médicos vamos teniendo una adaptación muy rápida a no dormir. Y es muy rápida, porque cuando yo era estudiante no creía que no pudiera llegar a dormir por tanto tiempo. Y sí se puede, ¿no? Ya llevan ustedes al límite de su cuerpo y ya con esas eh, prácticas ustedes se vuelven los maestros en no dormir. Entonces aprovechen, digo, siempre es bueno dormir. Yo no sé si les he comentado, pero me cuesto muy tarde. Muy tarde es, ¿qué les gusta? Tal vez 1 de la mañana, eso es tarde, tal vez. Entre 12 a 1 y me despierto a las 5 de la mañana. Entonces, es como de locos, ¿no? Pero, bueno, ya uno se acostumbra, es una realidad. Creo que ya pueden ver mis diapositivas, ¿no, chicos? sí, doctor. Sí, sí, se ven. Muy bien, vamos a ver hasta dónde llegamos porque trataremos de explicar qué es la mononucleosis infecciosa, cómo es que esta enfermedad se parece mucho a algo que ya hemos visto, que es la faringoamigdalitis estreptocócica. Bien, entonces hablábamos un poco del estudio de Langer-Gould, que hablaba sobre las asociaciones manifiestas de estados linfoproliferativos, ¿no? Hablábamos de que podían suceder algunos tipos de cáncer asociados con la infección del citomegalovirus a las células. ¿Cuáles son las células, chicos, que afectan? ¿Cómo se llaman esas células? Linfocitos B. Linfocitos B. Muy bien, linfocitos B. Entonces, por eso son síndromes linfoproliferativos. Y por esa razón, esa célula puede mutar. Explicaba un poco que dentro del proceso fisiopatológico se presentaban algunas características de introducción genética y eso las modificaba. Entonces, ¿qué hay que explicar de la epidemiología? Les decía, a los 5 años se cree que el 50% de la población ya ha recibido en algún punto de su vida la infección. No sé si se los he platicado, pero ahora con los nuevos pronósticos epidemiológicos para SARS-CoV-2, que siempre lo metemos como, siempre mete su cuchara en cualquiera de nuestras pláticas, pero se prevé que por lo menos de aquí, estamos en el 2021, más o menos en el primer trimestre del año 2023, toda la población ya va a estar expuesta al virus, ¿sí? Por eso la importancia de la vacunación, ¿sí? Bueno, estamos hablando entonces de esta enfermedad. A los 5 años se cree que pertenece más o menos a este rubro y a los 25 años se estima que el 90% de la población ya ha estado infectada, es decir, que ya podríamos mostrar una seropositividad para el virus de Epstein-Barr. Como todas las enfermedades, y lo único que hay que mencionar es que siempre a mayor estado deprimido inmunológicamente hablando, mayor propagación de la enfermedad. Y también a menor acceso a la educación y estatus sociocultural, también se presenta una mayor diseminación de la enfermedad. Esto también sucede con el Epstein-Barr. ¿Ven? Bueno, en muchos países y en muchas poblaciones, en realidad en una gran cantidad de razas,
se cree que, o más bien no se cree, se tiene documentado que la infección primaria es asintomática. Esa es la gran ventaja, por eso muchos de nosotros pues ya estamos más o menos como en esa edad, ¿no? Yo por lo menos ya pasé los 25 años, ustedes si bien les faltan algunos cuantos, pues se están acercando casi a esa probabilidad del 90%. Dijimos por eso la infección o la enfermedad del beso. 45 casos por 100,000 habitantes es más o menos lo que se estima en cuestión de incidencia. Y esto hace mucha referencia no a la parte asintomática, sino todo lo contrario, a quienes presentan mononucleosis. ¿Bien? La transmisibilidad es baja, o sea, existen en realidad diferencias significativas de seropositividades y para algunas personas y poblaciones, pues encontraremos, por supuesto, mayor cantidad de casos y presencia sintomática. ¿Bien? No existe, por eso se documenta o se coloca aquí, una predilección de raza. Se cree que aquellas personas que tengan un alelo, el de histocompatibilidad LAA2, son los que pueden tener una relación de presentación hacia el carcinoma nasofaríngeo. Esto recuerden lo que son asociaciones genéticas. No existe una predilección de sexo, ¿bien? No existe una predilección de raza. Todos nos vamos a enfermar de alguna forma o vamos a entrar en contacto con el virus sin tener una disposición epidemiológica franca, ¿bien? Edad. Entre 6 y 19 años podríamos decir que es el pico mayor de la mononucleosis infecciosa, 6 a 19. Esto tiene mucho que ver por la transmisibilidad aérea que también se tiene y por supuesto que ya hablábamos y platicábamos de las punzadas que van surgiendo en la adolescencia y en más temprano inclusive que la adolescencia con miras a la exploración sexual de cada uno de los niños, ¿no? Porque en ese punto estaríamos hablando de edades infantiles. Entonces, créanlo, digo, si todos hiciéramos aquí una encuesta de cuándo fue nuestro primer beso, no, hombre, tal vez hasta diríamos, no, ¿a poco? Sí, pues bueno, ya después ahí platicaremos de eso, pero todos en algún punto hemos tenido a temprana edad una presencia de exposiciones de acuerdo a nivel bucal, ¿sí? Y que no nada más podremos haber adquirido una mononucleosis, sino un factor grande de microbios, ¿no? Entonces, esto Doctor, lo mencionaba ayer, ¿sí? Sí, yo nada adelante, más los quería escucho, sí. decir una cosa. ¿Me puede regresar un poquito la diapositiva antes de epidemiología? Un pequeño momento. ¿Esta? Antes. ¿Cómo esta? No. ¿Los de latencia? O ya te regreso No, es que todas si había visto que quieres. había otra antes de epidemiología. No. Es que había visto que había otra antes de epidemiología, pero no. Ya, gracias. No, ya lo iremos viendo después, ¿no? ¿En qué me quedé? Bueno, hablábamos de dos tipos de cáncer importantes, no son los únicos. Hablábamos por eso del el esquema o el estudio del Langer-Gold y esto nos hacía referencia hacia los datos de malignidad. Bueno, ¿qué sucede? Los dos principales son estos, el carcinoma nasofaríngeo y el linfoma de Burkitt. Con relación a la malignidad, en el momento en el que se resuelve la infección aguda, el virus de Epstein-Barr va a persistir en el linfocito y sobre todo en células T de memoria. Esto significa que todo el virus va a estar recorriendo también la sangre y entonces llega de una forma latente, la infección se aloja en estos sitios que comentábamos, que son los ganglios, donde existe una mayor cantidad de proliferación celular granulocítica y agranulocítica, y entonces empiezan a presentarse esas deformaciones celulares, ¿no? Hablábamos de los principales, son estos dos, el carcinoma nasofaríngeo y el linfoma de Burkitt. Bueno, con relación al carcinoma nasofaríngeo, una realidad es que se ve, si ustedes ven la epidemiología, dice la literatura que es uno de los cánceres más comunes en China, ¿bien? Sobre todo en una región muy específica donde, por supuesto, tienen una dieta muy rica en nitrosaminas, es decir, les gusta mucho lo salado, esto sobre todo en poblaciones pesqueras, ¿bien? Entonces, se asocia con un subtipo que es el carcinoma nasofaríngeo, relativo, así se le conoce, pero este propiamente dicho se obtiene por la infección en estado de latencia del virus de Epstein-Barr.
Una de las características es la leucoplasia que se presenta en los pacientes, por eso ustedes ven una imagen con una lengua en color blanquecina. Bien, no es una leucoplasia vellosa. Las leucoplasias vellosas contienen precisamente ese reborde como si fueran vellos, como si fuera un epitelio ciliado. En este caso no, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta. No vamos a meternos tanto en la sintomatología de los carcinomas, solo deben saber lo que existe, ¿bien? ¿Y qué pasa con el linfoma de Burkitt? Esta es una de las neoplasias más agresivas que existen con relación a la afectación de las células linfocíticas B. Es muy agresiva y, de hecho, la transformación o desregulación genómica que tienen comienzan a tener las neoplasias en un sentido de crecimiento muy rápido. ¿Qué pasa? Se localiza característicamente a nivel mandibular, ¿sí? Es decir, la principal exploración física va a ir encaminada en un linfoma de Burkitt hacia esta zona. Y pueden tener deformaciones no únicamente en la parte mandibular, sino todo lo que conlleva. Sobre todo recuérdenlo que el problema viene en forma principal a nivel de los ganglios. Y a nivel de los ganglios nosotros podemos tener, déjenme ver si está aquí, ahorita me voy a regresar, sobre todo en el linfoma de Burkitt, que es a nivel mandibular, la afectación de todas estas ramas ganglionares, es decir, toda esta linfadenopatía o procesos linfoproliferativos, submentonianos sobre todo, cervicales anteriores, cervicales medios, retroauriculares, parotidios y preauriculares. Esta zona es la más afectada en un linfoma de Burkitt, ¿bien? Entonces, siempre debemos tener en cuenta por lo menos qué va sucediendo. Lo que ustedes están viendo es un pequeñito que, hay que decirlo, se asocia muchísimo a también la coinfección de relación de la malaria. Entonces, en esas zonas endémicas se va presentando mucho el linfoma de Burkitt y, por supuesto, sucede en estos casos. Y proliferación de linfocitos B de características policlonales, y eso es lo que genera este tipo de malignidad. Bien, los pequeñitos tienen un mal pronóstico en realidad. La desventaja que existe en este tipo de regiones y para quienes padecen un linfoma de Burkitt, sobre todo en zonas muy endémicas, es que no se llegan a diagnosticar o a confirmar, más bien dicho. Y por supuesto el acceso a los tratamientos es muy pobre, por eso los pequeñitos, recuerden, es una de las infecciones muy infantiles, pues perecen en poco tiempo. ¿Bien? El linfoma de Hodgkin también está relacionado con esto. Se puede dividir, sobre todo cuando nosotros hablamos de linfomas de Hodgkin, se diferencian en el linfoma clásico y el linfoma con predominio de linfocitos nodulares. Estamos hablando del linfoma Hodgkin, no del linfoma no Hodgkin. Eso ya ustedes se meterán más en el rollo cuando estudien hematología y cuando estudien, no sé si lleven aquí oncología, pero servirá muchísimo. Los anticuerpos, sobre todo los nucleares, están positivos y, por supuesto, la mayoría de las personas tienen la positividad para virus de Epstein-Barr. Tiene un vínculo muy establecido con el virus, así es que no en todos los casos sucede o es la principal causa, porque también puede haber otro tipo de padecimientos linfoproliferativos, pero por supuesto se asocia con estas características genéticas. Expresan sobre todo un subconjunto de genes que contribuyen o se establecen en la literatura a la supresión de la apoptosis. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una muerte celular que está programada para aquellas células que se empiezan a deformar genéticamente. Bueno, cuando sucede esta asociación virus Epstein-Barr con la señalización aberrante, sobre todo con la proteína EBNA1, la apoptosis no sucede. Entonces, estas células comienzan a crecer anormalmente y se evade, por así mencionarlo, también una respuesta inmunológica. Estas células, sobre todo afectadas, están en las que se conocen como Red Sternberg, que son prácticamente células de evasión inmunitaria, células Hodgkin y células de Red Sternberg. Entonces, se hace un reclutamiento y comienza entonces el crecimiento a nivel tumoral. Esto, recuérdenlo, en las células ganglionares muy localizadas, sobre todo en la gran mayoría de los casos, a nivel cervical. ¿Bien? Bueno, vámonos ahora a explicar qué pasa con la mononucleosis, o mono dijimos, ¿no? La principal característica que van a tener estos pacientes
primeritito, es que muchos, recuérdenlo, son asintomáticos, pero quien lo va a padecer tienen síntomas muy similares a lo que surge con una faringoamigdalitis estreptocócica. ¿Bien? Entonces, lo primeritito, periodo de incubación aproximado entre unas 4 a unas 6 semanas. ¿Bien? Y, de hecho, algo de lo que llama mucho la atención en la característica clínica de los pacientes es muchísima fatiga. La fatiga es tal vez una de las cosas más inespecíficas en cuestión de exploración y al momento de estar verificando a los pacientes. Es decir, si yo les preguntara a ustedes, me van a decir, doctor, estoy fatigado, ¿no? Y no necesariamente tienen mononucleosis. Al punto al que quiero llegar es que tenemos que ser como muy conscientes en saber si se trata en realidad de una asociación por alguna enfermedad o si se trata básicamente de una fatiga característica típica por algún esfuerzo físico, si lo quieren ver de esa forma, ¿no? Pero la fatiga en lo que podemos investigar para los pacientes que tienen mononucleosis es en realidad muy prolongada. El dolor es lo único que supera a la fatiga. En la literatura general se explica de esa forma. Si potencializamos, o si ponderamos es la palabra, los síntomas, en primer lugar, por supuesto, va a ser dolor faríngeo, no únicamente con la deglución, es decir, por eso no le ponemos el nombre de odinofagia, ¿bien? Y tienen fiebre los pacientes, es una fiebre persistente, por arriba inclusive de los 38 grados centígrados. Se producen artralgias, se producen mialgias, dolor articular, dolor muscular, pero tal vez no como sucede en SARS-CoV-2 ni en influenza, ¿ok? Y surge linfadenopatía. Entonces, ¿quién me recuerda en este punto cuáles son los criterios de Centor? A ver, ¿cuáles son? Exudado amigdalino, temperatura Exudado amigdalino, ok. Sí. ¿Ah? ¿Qué otro? Temperatura mayor a 38 grados, ausencia de tos y adenopatías cervicales anteriores. Fiebre de... Muy bien, esas son las correctas. Tenemos temperatura, fiebre mayor a 38 grados centígrados, tenemos exudado amigdalino, tenemos ausencia de tos y linfadenopatía. Pues, ¿qué creen? Los criterios de Centor son positivos en un paciente con mononucleosis. Entonces, por eso decíamos que nos sirven más para descartar enfermos que para confirmar asociaciones bacterianas. Eso se los expliqué cuando veíamos el estreptococo beta hemolítico, ¿bien? O estreptococo piógenes o estreptococo grupo A. Siempre lo recordaremos de esa forma. ¿Qué más sucede con los pacientes? En algunas ocasiones tienen un dolor retroorbital. Es muy peculiar que les duelan muchísimo los ojos. Pueden tener ya hablábamos de la fatiga prolongada, pero también pueden tener un poco de fotofobia este tipo de pacientes asociados con la cefalea retroorbital. Y algunas cosas que se han documentado, y eso mucho por el dolor faríngeo, es básicamente las náuseas y la anorexia. Es decir, pueden tener náuseas, sensación de vomitar, ganas de vomitar, y pueden por lo mismo disminuir muchísimo el apetito y disminuir la ingesta calórica. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora entonces en la exploración física? Cuando nosotros vamos a realizar vemos exactamente esto. Si me regresara o si comparara la fotografía de la faringoamigdalitis estreptocócica, es básicamente igual. No hay una diferenciación entre una y otra clínicamente hablando. Ahora, viene lo más importante. Yo empiezo a escuchar a mi paciente, ¿no? Y de repente empiezo a explorarlo. Esto es un virus. Lo anterior del estreptococo beta hemolítico es una bacteria, ¿no? Yo veo exactamente esta imagen, ¿bien? Y por alguna razón yo no tengo acceso, o tal vez no las hago por muchas cuestiones, hacia las pruebas de diagnóstico. ¿Qué tengo que darle de tratamiento a este paciente? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el tratamiento que debo hacerle a una exploración así? ¿Quién me dice?
Ya viene su examen, ¿eh? Digo, 2 semanitas, pero ya viene su examen. ¿Cuál, chicos? Si no me responden, yo no se las voy a responder, ¿eh? Bueno, continuamos. Pues un tratamiento sintomático, ¿no, doctor? ¿No? Digo, bueno, este, inicialmente se había dicho que en las infecciones respiratorias se trataban sintomáticamente o se iniciaba un tratamiento antibiótico empírico con penicilinas. Ok, la pregunta concreta es, yo estoy viendo esto, ¿sí? Yo lo estoy viendo en la exploración física. ¿Qué tengo que darle de tratamiento? O sea, sí, sí te vas a ir a los síntomas, sí. Que amoxicilina es muy buena, sí. Pero no es el tratamiento de elección. Es el tratamiento Penicilina de elección. G benzatínica, Ajá. ¿Cuánto es de la penicilina G benzatínica? una Esa sí se la tienen que dosis. aprender, ¿eh? Una dosis, muy bien. Son 1.200.000 unidades. Esa es la respuesta correcta. Yo tendría que primero asociar ese tipo de tratamiento. Por supuesto, la amoxicilina es muy buena y tal vez es mucho mejor que la penicilina, pero siempre debemos hacer los, eh, la medicina basada en evidencia junto con el tratamiento de elección lo más que se pueda. Digo, yo no estaría errando, y eso también quiero ser muy claro, si yo le doy amoxicilina a este paciente. ¿Bien? Eso es lo primero, porque es más probable con este tipo de evidencia que se trate de una bacteria. Entonces, en la exploración física, ¿qué sucede? Dijimos que los pacientes van a tener la linfadenopatía, pero van a tener una faringitis, un proceso inflamatorio a ese nivel. Ya hablaremos un poco más adelante qué pasa con la erupción cutánea, pero básicamente los pacientes van a encontrarse hasta en 1/3 de los casos con un exudado exactamente de lo que ustedes están viendo. Pueden existir algunas petequias en el paladar blando, ¿sí? Y puede existir la hipertrofia amigdalina, que es muy considerable. Grado 3, grado 4, por lo menos un grado 2 en adelante, ¿sí? Entonces, esto es muy típico. ¿Qué viene entonces también acompañado de esa faringitis? No es una premisa absoluta, es decir, no es que siempre suceda en todos los casos, pero puede darse. Vamos a tener linfadenopatías porque ya vimos que crecen muchísimo los ganglios, se afectan las células B, las linfocíticas B, y vamos a tener a nivel de las cervicales posteriores, por eso pongo este esquema, podemos tener submandibulares, que son estas, podemos tener incluso axilares e inguinales. Algo que surge muy característico y que no es tan visto en ninguna otra de las enfermedades es la positividad de los ganglios epitrocleares. Entonces, esos son muy difíciles de explorar porque no es tan común asociarlo con un proceso infeccioso. ¿Cuáles son esos epitrocleares? Ahorita me regreso a esto, ¿sí? Pero están justamente localizados aquí, en los cóndilos epitrocleares. Entonces, aquí se vuelve positivo. Aquí nosotros podemos localizarlos y aquí el paciente también puede referirnos un poco de dolor. ¿Bien? ¿Qué más surge con la mononucleosis? La presencia de las adenopatías son sensibles, son móviles, no son adheridas a planos. Cuando nosotros tenemos siempre una positividad de adenopatías y no son móviles, lo primero que hay que pensar es en una malignidad. Cuando son móviles, la mayoría de los casos son infecciosos. Eso es por probabilidad también, ¿ok? Y usualmente son simétricos. Entonces, el agrandamiento de la linfadenopatía sucede casi en todos los casos de ambos lados, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener hepatoesplenomegalia. De hecho, uno de los grandes riesgos para un paciente inmunodeprimido con mononucleosis infecciosa es la ruptura del vaso, ¿sí? Entonces, siempre debemos explorar también la región abdominal para saber si ese paciente puede tener una asociación de inflamación o proceso inflamatorio a este nivel. Sobre todo, tener muy en cuenta a nivel del vaso, que es lo más delicado. ¿Bien? ¿Es frecuente tener esto? Sí. Tiene mucha sensibilidad, se encuentra sobre todo por abajo del reborde costal, a unos 2 centímetros, y
no es tan común el contar con una ictericia como sucede con otro tipo de padecimientos obstructivos a nivel de la vía biliar. Eso sí es frecuente. Y por lo mismo, la ruptura hay que tratar de vigilarla en aquellos pacientes que tengan una gran cantidad de esplenomegalia y que puedan tener un sufrimiento de impacto cerrado. De hecho, siempre eso es por posibilidad y probabilidad. Lo que más surge de daño visceral en contusiones o en traumas cerrados es daño directo hacia el vaso. Ese es lo más común. Cuando nosotros tenemos un paciente con mononucleosis infecciosa, y esto también es nuevo porque ninguna de las otras hemos tratado de establecer algo con mayor rigurosidad, es en este caso evitar el ejercicio físico. No se recomienda en los pacientes, ¿sí? Sobre todo para evitar esto, en el que surja algún daño directo a nivel visceral y que se pueda provocar una complicación mayor. Entonces, está recomendado en estos pacientes evitar por lo menos 2 semanas el ejercicio físico, sobre todo para aquellos que en realidad lo hacen, ¿no? O sea, si me dice, doctor, yo no muevo ni un dedo, pues, digo, no le vamos a prohibir que se levante y que vaya, no sé, a lavar los platos o algo de ese tipo, ¿no? Eso sí lo puede hacer. Con lo que me refiero es a aquellos que sí tienen una gran cantidad de desarrollo de ejercicio, ¿bien? Y sobre todo los que levantan pesas y ese tipo de cosas. Hay que evitarlo por lo menos 2 semanas. Ahora, viene algo muy característico. La gran mayoría de las lesiones que hemos visto, por lo menos los virus herpes simplex y el virus herpes tipo 3, generan procesos exantemáticos y hasta cierto punto lesiones características. Es decir, ya hablábamos qué pasaba con el virus de la varicela y qué tipo de lesiones sucedían en los herpes simplex y en qué sitios y en qué localizaciones, cuáles eran las primarias, cuáles eran las de reactivación. Cuando ustedes vayan viendo pediatría, van a ver una cantidad de padecimientos o asociación de enfermedades que se conocen como enfermedades pediátricas exantemáticas. ¿Qué implica eso? Que surgen exantemas a razón de un proceso infeccioso. Bueno, el exantema que surge aquí es muy característico, ¿sí? Tiene acá petequias y que comienzan a proliferar hacia una erupción maculopapular. Bien, entonces estos pacientes lo van presentando inclusive desde el inicio de la mononucleosis infecciosa. Bien, es decir, comienza a dolerles la garganta y puede aparecer este tipo de exantema. Es maculopapular generalizado, es eritematoso por la coloración, como ustedes lo están viendo en la diapositiva, y es de características dispersas. ¿Cuál es la gran diferencia que existe hasta este punto que hemos visto ya otro tipo de herpes? Es que este no es pruriginoso. ¿Qué significa eso, chicos? ¿Qué significa que no es pruriginoso? Déjenme ir por agua. Que no da Correcto. comezón. Que no da comezón. Muy bien, déjenme ir por agua. Clave Doctor. para... Sí, ¿escuchó? Es que mi compañera María Guadalupe Díaz Cabrera pues, no tenía internet y le mandó solicitud para unirse. Espérenme, porque si yo ya me encarrero, ya casi no regreso a la pantalla. Así es que no veo por acá la... No veo por acá la solicitud. Así es que si está por ahí, díganle que la vuelvo a mandar, porque... Perdóname, Aide, ¿Podría sinceramente repetir no la leí. pregunta, por favor? Ahorita les explico eso, porque eso es muy importante. Por ahí, por favor, Aide, si le puedes decir. En lo que estoy aquí Sí, ya le tratando estoy nuevamente de retomar avisando, eso. ya le estoy avisando. Gracias. Muy bien. Déjenme comentar esto, ¿sí? En lo que ingresa. Lo primeritito que hay que entender, a ver, vamos a retomar un poco. Virus simplex, herpes simplex, 1 y 2.
¿qué tipo de lesiones es la más característica en ese tipo de virus? Es decir, ¿qué se presenta en la piel? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué va a suceder en esos pacientes? ¿Cómo son las lesiones? No, en realidad son vesiculares, ¿sale? Son vesículas, por eso mencionábamos que cuando hay vesículas a nivel genital se rompían, podían provocar un proceso ulcerativo y eso sucedía teniendo ya en cuenta que se rompían y comenzaban las ulceraciones y las costras. Si yo hablo de qué tipo de lesiones suceden en herpes tipo 3, lesión primaria, ¿cuáles son? ¿Qué surge ahí en la varicela? Chicos, dejamos la clase y vemos ya después esto y lo entienden ustedes y nada más se los pregunto o participan. Ustedes me dicen. Produce exantema. Sí, produce un exantema. La pregunta es, ¿qué tipo de lesiones hay? Máculas eritematosas. Ok, ¿qué más? Ajá. Pápula, pústulas, costras con umbilicación central, úlceras vesículas, ¿no? dolorosas superficiales. Muy bien. Ajá. Entonces tenemos todas las lesiones dérmicas ahí. Si yo me voy ahora a Epstein-Barr, que es el virus herpes tipo 4, aquí nada más tenemos una lesión maculopapular. Es decir, no tenemos colecciones líquidas y tampoco nos va a generar ulceraciones y tampoco no nos va a generar costras. Esto únicamente se palpa. Son pequeñas motitas color, por eso se ya conocen como eritematosas, porque son petequias puntiformes color rojizo y aparte se pueden palpar. Tal vez no todas, pero son lesiones maculopapulares. Ahora, en la característica que hace diferenciación, por lo menos a la parte de virus herpes tipo 3, es que el tipo 3 generaba mucha comezón. Recuerden lo que se tenía una infección en las células de los ganglios dorsales sensitivos. Entonces eso generaba mucho prurito, se liberaba mucha histamina. En este caso no, estas no van a generar prurito y tampoco van a generar dolor. ¿En qué tipo de lesiones se producía dolor o cómo se llama esa enfermedad donde se produce las lesiones dérmicas acompañadas con dolor? ¿Cuál es la enfermedad? Neuralgia postherpética. Ok, puede ser una neuralgia postherpética, pero el nombre es zóster, ¿ok? Eso es lo que sucedía. Ahora, aquí no va a haber dolor, únicamente es un exantema. Ahora, aquí viene algo muy importante que ustedes deben entender, ¿sí? Si yo tengo una reacción usualmente alérgica para los medicamentos, en la gran mayoría de los casos van a experimentarse para los betalactámicos, es decir, para las penicilinas. Es lo más frecuente que sucede. Y ese tipo de exantema, para las cuestiones alérgicas, puede ser pruriginosa, es decir, sí genera comezón. Esta no genera comezón, eso es lo primeritito que hay que entender. Entonces, vamos a tener a un paciente, clínicamente hablando, que le duele la garganta, que yo exploro su garganta, que tiene positividad en los criterios de Centor, que tiene el exudado amigdalino, que le duele muchísimo y puede irse acompañando de un exantema. Por eso les preguntaba hace rato que si yo veo este tipo de lesión, ¿qué le voy a dar a mi paciente? ¿La respuesta cuál fue? Penicilina G benzatínica. Penicilina G benzatínica. Muy bien. Bueno, y alguien por ahí, que fue muy también acertado, dijo, podemos darle amoxicilina, ¿no? Bueno, si yo tengo a un paciente con esa faringoamigdalitis y yo no llevo a cabo una prueba diagnóstica, se los expliqué desde ese punto que estudiábamos a la bacteria. Yo no voy a estar mal si empiezo una asociación con un antibiótico. ¿Por qué? Porque es lo más probable, ¿sí? Si yo veo esta asociación, es más probable que se trate de una bacteria que se trate de Epstein-Barr, pero podría equivocarme. Y si yo no hago esas pruebas diagnósticas, entonces no voy a saber.
Por eso les comenté, yo veo esto y le puedo mandar penicilina G benzatínica, pero dijimos, hay mejores tratamientos que eso. Y esos mejores tratamientos, que qué bueno que lo mencionaron, uno de ellos es la amoxicilina. Y puede darse con amoxicilina con ácido clavulánico. Bueno, la clave para entender a este exantema, en la gran mayoría de los casos, que puede deberse sin necesidad de la administración de medicamentos, pero es que este exantema se exacerba más cuando empiezan a recibir tratamiento con ampicilina o con amoxicilina. Es decir, se trata de un virus, pero yo comienzo con algo que es muy típico dentro del tratamiento, que es la ampicilina o la amoxicilina. Olvídense de la ampicilina ya. Ustedes nunca den ampicilina, eso es muy tercermundista, ¿sí? Eso es, diría mi profesor, yo tenía un profesor de infectología que era buenísimo, es buenísimo, todavía da clases, pero me decía, si ustedes o nos decía a nosotros, ¿no? Si yo en algún momento veo que alguno de ustedes, que fue mi alumno, receta ampicilina, yo voy a acercarme y le voy a decir, doctor, eres un naco. Yo no les voy a decir así, ¿sí? Yo les voy a decir, chicos, eso es muy tercermundista, eso ya no se utiliza, porque la ampicilina se tiene que administrar 4 veces al día, una cada 6 horas, por 10 días. O sea, nadie aguanta ese tratamiento, nadie les va a hacer caso, ¿sí? Y si la persona que es médico les dice que se tiene que tomar ampicilina por 3, 5 días, 7 días, cada 8 horas, es lo peor que pueden hacer, porque ahí van a crear muchísima resistencia. Entonces, la ampicilina es muy tercermundista, pero lo que es muy bueno es la amoxicilina. La amoxicilina se puede dar cada 3 veces al día, cada 8 horas, de 500 miligramos, o acompañada con un inhibidor de las beta-lactamasas, que es el ácido clavulánico. Se puede dar incluso cada 12 horas, por 5 días, o 7 días si es cada 8 horas amoxicilina sola. Entonces dijimos, yo no voy a hacer mal. Señor, usted tiene una faringoamigdalitis y lo más probable que tenga es una bacteria. Y el tratamiento que yo le voy a dar, ya sea penicilina o le voy a dar amoxicilina. Está bien que yo le dé amoxicilina, ¿bien? Si no es una bacteria, el paciente va a comenzar a tener un exantema más exacerbado. Puede darse el exantema, y vuelvo a repetir, y tengo que ser claro con eso, sin necesidad de la administración del medicamento. Pero se exacerba más o se presenta con mayor dispersión, o es inclusive mucho más agudo, si lo quieren ver con esa palabra, cuando el paciente comienza a recibir amoxicilina o cuando comienza a recibir ampicilina. Se exacerba muchísimo. Bien, la característica aquí que la gran mayoría de los pacientes y los familiares piensan es que son alérgicos al medicamento. Y no es así. Está surgiendo una reacción o una correacción con un virus y la administración de un medicamento. Pero no significa que el paciente sea alérgico ni a la ampicilina ni a la amoxicilina. Es una reacción normal, enfermedad, virus, con el medicamento. ¿Bien? ¿Se entendió esa parte, chicos? Porque ahorita viene un ejemplo que les tengo que dar, porque así va a ser, y porque así ustedes tienen que pensar o razonar cuando tengan este tipo de pacientes. Doctor, le traigo a mi hijo porque, ¿qué cree? El medicamento que usted le dio le empezó a dar muchísima comezón. ¿Ok? ¿Este exantema es pruriginoso? Pregunta. No. 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 No es pruriginoso. Si mi paciente me dice que le está dando comezón, lo más probable es que se trate entonces de una reacción alérgica. Pero si la mamá me lleva al hijo y, oiga, doctor, fíjese que el tratamiento que usted le dio le quedó malísimo, ¿eh? Le está sacando un montón de ronchas y, bueno, no ronchas, sino de lesiones como puntilleo en la espalda, en la cara, en las extremidades. Ok, ¿le da comezón? No, no le da comezón. Ok, yo le receté amoxicilina. ¿Qué sería lo más correcto en este tipo de casos? Por supuesto, hacer la evidencia. Porque si yo no mandé a hacer una prueba diagnóstica, entonces no voy a saber qué sucede, ¿sí? Si la prueba diagnóstica me dice, tú tienes un estreptococo beta hemolítico, lo más probable es que sea entonces una reacción hacia el medicamento y que sí sea alérgico a la amoxicilina. ¿Bien? Si me dice, aquí no hay presencia de una bacteria, es muy probable entonces que se trate de virus de Epstein-Barr. Y ahorita quiero ser más claro tal vez con el ejemplo. ¿Bien?
Pero lo primeritito que ustedes deben entender es que es una erupción maculopapular, no hay vesículas, no hay úlceras, no hay costras, no da comezón, es generalizado, es disperso, es rojizo, pero se exacerba más si el paciente, que es un virus, la infección, comienza a recibir ampicilina con o amoxicilina. Recuérdenlo, el médico que lo haya recetado no va a estar mal. Está bien su razonamiento. Yo le voy a dar este medicamento porque es lo más probable ante una faringoamigdalitis que está supurando y que las amígdalas están muy grandes y que hay linfadenopatía. Yo no estoy haciendo mal, estoy haciendo una buena praxis. Tal vez lo único que me falló o que no hice fue realizar una prueba diagnóstica. Por eso siempre se los recalco mucho la necesidad en muchas de las ocasiones en hacer precisamente una prueba que nos confirme qué es lo que tiene el paciente. ¿Bien? Esto es mononucleosis infecciosa. El pequeñito que ustedes ven a la izquierda tiene mononucleosis infecciosa. A la derecha también es un exantema generalizado, maculopapular, que no es pruriginoso. ¿Bien? Esa es la clave, no es pruriginoso. ¿Bien? Ahora, vamos a ver este caso clínico, porque así van a venir sus preguntas en el examen. ¿Bien? Y necesito que ustedes me respondan. Vamos a leerlo. Masculino de 7 años, ¿sí? Es llevado a la consulta de pediatría por presentar dolor en la garganta. Adicional al dolor a la garganta, tiene odinofagia. Tiene fiebre mayor a 38 grados centígrados de 2 días de evolución. En los antecedentes personales patológicos, él es alérgico a la penicilina. ¿Bien? En la exploración física de orofaringe, cuenta con una hipertrofia amigdalina grado 3 y un exudado purulento. El conducto auditivo externo es normal, la membrana timpánica es normal, en la cadena ganglionar cervical es positiva, es decir, está agrandada, de forma bilateral, y existe ausencia de tos, el paciente no está tosiendo. Ahí ustedes ya pueden asociar criterios de centro. Primera pregunta, ¿cuál es el agente etiológico que sospecharía primero? ¿Quién le dice? Estoy entre el beta hemolítico y el herpes virus 4. ¿Por qué estás entre esos dos? Porque, pues, usted dijo que por probabilidad es mayor que sea un beta hemolítico y, bueno, son muy parecidos. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Voy a irme por el beta hemolítico. Muy bien, no dudes, ¿sí? No dudes, Sí, la respuesta correcta es estreptococo beta hemolítico. Se los acabo inclusive de repetir en la diapositiva pasada. Si yo veo una orofaringe así, yo tengo que pensar que lo más probable es estreptococo beta hemolítico. Si yo pongo en comparación esos puntos, ¿sí? Voy a tener mayor probabilidad de darle correctamente el tratamiento y de que se cure. ¿Bien? Si lo viéramos en un porcentaje del 100%, el estreptococo beta hemolítico tal vez tendría un 40 a un 50%, es decir, muy bueno. ¿Bien? Y el virus de Epstein-Barr tendría tal vez un 15 a un 17%. ¿Bien? El resto son otros microorganismos que también pueden darlo, pero los dos principales son estos. Entonces, respuesta correcta, ¿cuál dijimos? Estreptococo beta hemolítico. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Están imaginándose el caso clínico? Sí, Muy bien, doctor. porque ahora viene otra pregunta relacionada con este mismo caso clínico. Con relación al caso clínico anterior, ¿cuál es la mejor opción terapéutica para ofrecer a su paciente? A. Solicitar cultivo de exudado faríngeo e iniciar penicilina G benzatínica. B. Solicitar hemocultivo e iniciar cefalosporinas de tercera generación intramuscular. C. Iniciar aciclovir y solicitar PCR. D. Solicitar cultivo de exudado faríngeo e iniciar amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es La la A. La La ¿Alguien dice algo diferente a la A?
Yo había dicho D porque ¿Por qué? es ¿cómo se dice? Es alérgico a la penicilina, ¿no? Respuesta correcta. Es alérgico a la penicilina. Muy bien. Entonces, no puede ser la respuesta correcta la A, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a darle penicilina G-benzatínica si me está diciendo que es alérgico? ¿Bien? Entonces, si todos contestaron penicilina G-benzatínica, que es el tratamiento de elección, pues están totalmente equivocados, porque este caso clínico, mi paciente es alérgico a la penicilina. Chicos, tienen que leer todo el caso clínico y tienen que analizarlo e imaginarlo. Quienes contestaron D es la respuesta correcta. Lo primero que tengo que hacer es solicitar un cultivo de exudado faríngeo, ¿sí? E iniciar amoxicilina, porque para eso no existe una positividad de reacción cruzada para que presente alergia a la amoxicilina. ¿Eh? Pero, digo, no necesitan saber farmacología. ¿Por qué le voy a dar penicilina G-benzatínica si me está diciendo que es alérgico a la penicilina? Recuérdalo, siempre que un paciente en un principio les diga, disculpe doctor, yo soy alérgico a este medicamento, lo primero que tienen que hacer es creerle, porque no se van a tomar el tiempo ustedes ni hacer las pruebas para ver o saber y comprobar que el paciente es alérgico. Entonces, ¿quedó claro por qué la respuesta correcta es D? ¿Todos? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Siguiente pregunta. Al cuarto día de tratamiento, su paciente comienza con un exantema eritematoso en tronco, espalda y extremidades superiores. Su madre inquieta acude con usted para que cambie el tratamiento y le entrega el resultado de cultivo. El cultivo es positivo para Streptococcus viridans. Seleccione la respuesta correcta. A. Continuar amoxicilina ya que se trata de escarlatina. Ya vimos que es la escarlatina. B. Suspender tratamiento antibiótico ya que la posibilidad diagnóstica se debe a mononucleosis infecciosa. C. Se trata de una reacción de hipersensibilidad y se necesita cambiar el antibiótico a cloranfenicol. D. Agregar acitromicina para evitar una neumonía atípica. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Y por qué? ¿Cuál, chicos? ¿Cloranfenicol? El cloranfenicol mata a la gente, así es que también nunca lo usen en su vida. No. Ok. No, tú te estás confundiendo con la ivermectina, ¿ok? Esto es un macrólido, la citromicina, y ya vimos que es tratamiento de elección para neumonías atípicas bacterianas, ¿sí? Como por ejemplo Legionella pneumophila, ¿ok? O como para Klebsiella pneumoniae, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Quién me dice? La A. La A, o sea, continuamos amoxicilina ya que se trata de escarlatina. Primera pregunta, ¿cuál es el agente etiológico que nos va a dar escarlatina? Estaba más El asociado beta, con Piote. ¿no? Ok, ¿cómo otra vez? Perdón, no escuché dos voces por ahí. Chicos, ¿cuál es el patógeno que nos da escarlatina? Lo que Igual mi compañera sabe. Beta hemolytic. Otra vez. Por ahí escuché a Francisco y escuché a alguien más, pero discúlpenme, se mezclaron. A ver, Francisco, primero, y no sé después quién es, perdónenme, pero no estoy viendo aquí ahora ya regreso. Ahora sí. ¿Quién habló, perdón? ¿Habló Francisco y habló?
No sé quién habló, pero sí estaba bien Yo, lo que doctora dijo. María Belén. María Belén, ok. Primero, Ay, Francisco. Igual Susana habló. Ok, Susana. Vamos primero entonces, vamos con Susana, después con María Belén y después con Francisco. Primera pregunta para ustedes, chicos. ¿Cuál es el agente etiológico que causa escarlatina? Creo que los tres dijimos el mismo, pero con diferentes nombres. Ok, vamos a ver, dime uno, Susana. Yo dije el beta hemolítico. Ok, ¿cuál es el otro, María Belén? Streptococcus pyogenes. Ok, ¿y cuál es el otro, Francisco? Yo había dicho el de María Belén. Ok, Bien. estamos hablando del mismo. Estreptococo beta hemolítico, estreptococo piógenes o estreptococo grupo A, ¿correcto? Es el mismo. Ese es correctamente bien dicho el patógeno que va a provocar escarlatina, ¿correcto? Muy bien. ¿Este paciente tiene positividad para estreptococo grupo A o para estreptococo beta hemolítico o para estreptococo piógenes? Chicos, Pues no, no. No, pues no. Tiene una positividad para Streptococcus viridans, ¿no? Y Streptococcus viridans es flora bacteriana normal de la boca, ¿sí? Eso se los comento desde una vez. Streptococcus viridans es flora bacteriana normal para la boca. ¿Bien? Entonces, ¿cuál primero explicado esto descartaríamos ahora? ¿Qué tipo de respuestas son incorrectas? La B, la C y la D. Ok, la D. La B es incorrecta, ¿por qué? Bueno, mencioné que no hay que dar cloranfenicol porque mata personas. Y Esa es la también, C. no. La B, ¿por qué? Ok. Bueno, porque, bueno, ya habíamos descartado anteriormente que por probabilidad era primero bacteriana. Y, bueno, es que así lo entendí yo. yo creo que es la B, porque ya Disculpe, descartamos doctor. todas las otras tres. O Es sea, que usted Ok. dijo, perdón. Es que usted Adelante, dijo adelante. que cuando se presenta exantema es Ok, porque, Isaac. ¿sí? Sí, dime. Continúa, Isaac. Usted dijo que cuando se presenta exantema es porque, pues, o sea, sí está dando una alergia, más en el caso clínico, pues o sea, no se está explicando que no presenta, que no es pruriginoso. Pruriginoso. Ok, ahora, no únicamente el exantema es una reacción alérgica. O sea, el hecho de que se presente con la asociación, acabo de explicar dos medicamentos que se asocian cuando hay virus Epstein-Barr y aparte presenta exantema. ¿Cuáles son esos dos medicamentos, Isaac? Perdón, ¿puedes repetirlo? ¿Cuáles son los dos medicamentos antibióticos que están asociados para el exantema de virus Epstein-Barr o virus herpes tipo 4? Es decir, tiene Ah, el paciente un virus y yo le doy un tratamiento y se exacerba ese tipo de exantema. ¿Cuáles son los dos medicamentos? la ampicilina y la amoxicilina. Muy bien. Este paciente que estaba recibiendo de tratamiento. Le dimos amoxicilina porque, no, sí, Sí. amoxicilina ¿Cuál porque dijimos era aquí? Correcto. Le dimos amoxicilina porque era alérgico a la penicilina, ¿no? Entonces, este paciente ya estaba recibiendo amoxicilina. Primer punto. Segundo punto, tiene un cultivo positivo para una bacteria que es normal en la boca. Si yo les hago en este punto un cultivo, va a ser positivo para Streptococcus viridans. ¿Eso es patógeno? No, ¿sí? Entonces, no le puedo continuar la amoxicilina porque no es una escarlatina, no es Streptococcus grupo A. Descarto la A. ¿Se trata de una reacción de hipersensibilidad y se necesita cambiar el antibiótico a cloranfenicol? No. El exantema aquí no me lo está refiriendo como pruriginoso, ¿sí? Y por supuesto no tengo que cambiar de tratamiento antibiótico porque el cloranfenicol es uno de los peores antibióticos que existen.
Agregar acitromicina para evitar neumonía atípica en realidad no tiene un riesgo para este punto de desarrollar una neumonía, a menos de que sea inmunosuprimida. Pero la respuesta correcta es suspender el tratamiento antibiótico, ya que la posibilidad diagnóstica se debe a mononucleosis infecciosa. ¿Bien? Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué les pongo este tipo de caso clínico? Bueno, en primer punto, porque así van a ser los casos clínicos de su examen, ¿sí? Y en segundo punto, porque así son la gran mayoría de exámenes en una universidad real. Y ustedes están en una universidad real. Es decir, que en la gran mayoría de casos, para una evaluación objetiva, ustedes tienen que imaginarse el caso y tienen que tener todo el conocimiento, en primer punto, de lo que le está sucediendo al paciente. Ojo, aquí ustedes no se han puesto a exponer, ¿eh? ¿Y a qué punto voy? Que no vamos a dar ninguna otra cosa que sea diferente a lo que yo les estoy mencionando en las clases. Porque para mí eso es lo objetivo, es lo que deberían ustedes saber. Y ustedes tienen que imaginarse todos estos casos. Todos estos casos tienen un nivel de dificultad para un estudiante de medicina. Es decir, no están desarrolladas las preguntas para un pediatra, infectólogo, neonatólogo, ¿no? Están diseñadas las preguntas para un estudiante de medicina, ¿bien? Entonces, tienen que analizar todo lo que se les está preguntando. Y por eso esta es una de las mejores formas de ver cómo tienen que asociar desde algo que ya vimos, que es la enfermedad bacteriana más probable, que es el estreptococo beta hemolítico, y cómo, por eso era muy importante explicar esto, cómo puede surgir el que yo, si estoy dando lo correcto, porque es correcto, ¿sí? Puedo llegar entonces a crearle una exacerbación del exantema, ¿sí? Pero no es porque yo haya tenido una mala praxis, eso tiene que quedar muy claro. Es tal vez porque yo no hice una prueba diagnóstica, ¿bien? Y tal vez si yo la hice, después me están mencionando que es negativa o que no es positiva, más bien dicho, para el estreptococo beta hemolítico. Y recuérdenlo, en ningún exudado o cultivo de exudado faríngeo me van a dar positividad los virus. Los virus no se cultivan de esa forma. Es un cultivo totalmente diferente, no va a crecer en una placa de agar, ¿sí? Entonces, tienen que tener todo, chicos, ¿eh? Esta es la dificultad, no sé si es difícil, fácil, para quien tenga, y por eso los explico ahora, antes de pasar a la gran mayoría de las preguntas de su examen, van a ser así sus preguntas, ¿sí? Algunos un poco más difíciles, algunos un poco muchísimo más fáciles, ¿sí? Pero a final de cuentas todos tienen un nivel de complejidad y ustedes deben entender el razonamiento de por qué existe una respuesta correcta y por qué muchas pueden ser incorrectas, ¿ok? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Dudas o preguntas con lo que haya sucedido con relación a el exantema? ¿Cómo surge ese exantema? Tiene que quedar muy claro. Número 1, ¿qué tipo de lesiones dérmicas suceden en una persona con herpes virus tipo 1, 2, en una tipo 3, en un zóster, en un herpes tipo 4? Después vamos a ver citomegalovirus, roseola, ¿sí? También son exantemas diferentes. ¿Y qué puede exacerbarlos? Una persona se rascó y se crea a lo mejor una costra, una persona a lo mejor tuvo administración de amoxicilina o ampicilina, etcétera. Todas esas cosas ya las estamos tomando en cuenta. Y si, créanlo, no están estudiando, bueno, ya veremos qué sucede en el examen, ¿correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todos? Vamos ahora entonces con el diagnóstico, ¿sí? ¿Qué tipo de diagnóstico tenemos que hacer en este tipo de pacientes? Bueno, lo primero y lo más fácil, que es la determinación por una citometría hemática, vamos a tener linfocitosis, una exacerbación grande del número de recuento de los linfocitos. Podemos observar linfocitos atípicos en un frotis periférico hasta en un 10%. Y vamos a tener pruebas serológicas determinadas para el virus del Epstein-Barr. ¿Cuáles son ese tipo de pruebas serológicas? Digo, la gran mayoría se les conoce como anticuerpos heterófilos. Ahorita voy a hablar precisamente de esto. Lo que más surge
cuando nosotros estamos viendo una infección y la llevamos al microscopio, ¿sí? Es que vemos leucocitos entre un valor de 10,000 a 20,000 recuento leucocitario. O sea, están teniendo una leucocitosis. Y cuando pasa un análisis más allá de las 2 semanas, inclusive pueden tener un recuento aún mayor. Eso muchas veces nos da una falsa idea de que el paciente está empeorando, pero muchas veces es por la afectación del linfocito B. Las linfocitosis se ven hasta en 6 semanas. ¿Qué otro tipo de pruebas pueden estar anormales? Pruebas de funcionamiento hepático. El paciente va a tener elevación de la fosfatasa alcalina, recuérdenlo, y por eso también fui muy enfático, puede afectar hacia el hígado y puede afectar también hacia el vaso, ¿bien? Entonces, por eso las transaminasas son elevadas. La TGO y la TGP, que son marcadores a nivel hepático, vaya, eso sí se recomienda que nosotros las solicitemos para saber si puede tener algún riesgo adicional. Aumenta la bilirrubina total, tanto por asociación directa e indirecta, y aumenta la deshidrogenasa láctica, ¿bien? Si yo lo llevo incluso más allá a un estudio anatomopatológico al linfocito, voy a ver linfocitos atípicos muy grandes de tamaño. La relación del núcleo es mucho mayor y el citoplasma es mucho más pequeño de la característica general de la célula. Núcleo menos denso, y la mayoría de las células infectadas que se van a poder observar en este recuento son células linfocíticas TCD8. ¿Bien? Vamos a explicar ahora qué son los anticuerpos heterófilos. Los anticuerpos heterófilos son, vamos a llamarlo así, más rápidos que anticuerpos específicos que se localizan por el virus de Epstein-Barr. Se dice en la gran mayoría de los libros, ¿sí?, que es la prueba de elección para la gran mayoría de todas las enfermedades causadas por Epstein-Barr. Es decir, si tiene mononucleosis infecciosa, si tiene linfoma de Burkitt, si tiene carcinoma nasofaríngeo, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de anticuerpos, sí, estimulan, o más bien el virus de Epstein-Barr estimula la secreción de un anticuerpo policlonal producido por la infección de los linfocitos B. Y esto lleva entonces una producción transitoria de anticuerpos heterófilos. Es decir, hay que saber que se expone entonces el paciente al virus y comienza una producción exclusiva, no específica, porque la específica tiene una positividad mayor, y estos anticuerpos heterófilos se van presentando muchísimo en las 6 primeras semanas de la enfermedad. ¿Ok? Pueden ser negativos en algunos rangos de edad, pero los anticuerpos heterófilos tienen la característica de que van a aglutinar células de otra especie. ¿Qué significa esto? Yo extraigo sangre de un paciente con sospecha de Epstein-Barr y lo pongo en algún recipiente para hacer un ensayo de anticuerpos. Esa sangre, si yo ya la extiendo y comienzo a adicionar células que no pertenecen a la especie humana, sucede una aglutinación si existen los anticuerpos. Es decir, imagínense que ustedes tienen un medio líquido que es la sangre y de repente agarran o eritrocitos de bovino o células de riñón de una cobaya, que es una cobaya, es como un hámster, ¿bien? Y si a esas se las ponen a la sangre del paciente, la sangre del paciente, y esta mezcla va a formar una aglutinación, ¿correcto? Sucede la aglutinación porque en el suero del humano tiene anticuerpos, y esos anticuerpos van a aglutinar glóbulos rojos, pero no humanos, ¿sí?, de otra especie. Si yo hago este mismo ejercicio en cualquiera de ustedes y no tiene la presencia de mononucleosis infecciosa, no va a haber aglutinación, ¿ok? Eso tiene que quedar muy claro. En una persona sin mononucleosis infecciosa, no hay aglutinación por parte de los anticuerpos heterófilos.
Entonces, se van a ocupar células eritrocitarias de bovinos o células de riñón de cobaya. ¿Qué hacen estos? Los de bovinos absorben los anticuerpos heterófilos, pero no absorben los anticuerpos Forceman. Esos anticuerpos Forceman son presentes en la mononucleosis infecciosa. Y los de riñón de cobaya, perdón, hacen exactamente lo contrario, absorben los anticuerpos Forceman. Son anticuerpos, vuelvo a repetirlo, formados en un paciente positivo. Entonces, en la mononucleosis se aglutina la inmunoglobulina M en glóbulos rojos de oveja y no hay aglutinación con absorción por eritrocitos bovinos, pero sí en riñón de cobaya. ¿Qué significa esto? Que si yo voy midiendo los anticuerpos serológicamente hablando, esta es la disposición de cómo se van presentando cada una de ellas. Los anticuerpos heterófilos tienen nombres, ¿sí? ¿Cuáles son esos nombres? Número 1 es el anticuerpo específico del Epstein-Barr. Número 2, anticuerpo, ¿sí? Que es el IgM e IgG contra la cápside viral, ¿sí? El anticuerpo específico para Epstein-Barr es precisamente este, el EBNA. Y los otros anticuerpos que son de la cápside viral son inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Primero, para entender primero el EBNA, vuelvo a repetir, anticuerpo específico de Epstein-Barr. Estos, sobre todo, se consideran en pacientes que tienen una mononucleosis y sobre todo que son heterófilos, es decir, que tienen una baja presencia de anticuerpos, pero sí tienen especificidad exclusiva para el virus. Estos pacientes, sobre todo, pueden posteriormente dirigirse a realizar una positividad para IgM e IgG. Tienen una alta sensibilidad y tienen una alta especificidad. Y, sobre todo, van teniendo una positividad inclusive después de que se haya resuelto hasta 6 meses después. Inclusive en algunos pacientes hasta 10. ¿Qué pasa con las inmunoglobulinas M y la inmunoglobulina G? Son anticuerpos dirigidos contra el antígeno de la cápside. La IgM aparece a una temprana etapa de la enfermedad, 1, y va resolviéndose alrededor de los 4 meses. Y la inmunoglobulina G va teniendo una alta especificidad en el periodo de convalecencia. Recuerden lo que estos IgG son altamente específicos para el virus, ¿sí? Y entonces tienen una mayor prolongación. El antígeno IgG, ¿sí? Aparece durante la fase aguda y cae a niveles después de los 6 meses. ¿Bien? Entonces, es algo muy similar a lo que vimos con los anticuerpos producidos para SARS-CoV-2. La única gran diferencia es que están dirigidos en este caso para el virus de Epstein-Barr y tienen una mayor prolongación con relación hacia la positividad. En coronavirus hablábamos de días, aquí estamos hablando de meses, ¿me ven? Y el otro anticuerpo es el EARD. ¿Qué es este? Es un anticuerpo específico, pero que sucede entre el primer mes hacia el 5º mes. Este en realidad es un anticuerpo que no está tan presente en la gran mayoría de los pacientes. No es tan común tenerlo en todos los casos. Ahora les presentaré una de las tablas que se explican muchísimo en la literatura del Red Book, ¿sí? Antes de pasar a ese cuadro, ¿qué pasa entonces para entender la serología? Los anticuerpos BCA, recuérdenlo, VCA, son los que van dirigidos hacia la cápside. IgM positiva en las 2 primeras semanas, IgG positiva después del más o menos, mucho más específico en el 3er mes. El antígeno EA, que son los antígenos tempranos, este se llama ciclo lítico o está presente en esa fase de la enfermedad. Y el EBNA, que es el anticuerpo específico contra Epstein-Barr, es una formación de inmunoglobulinas, pero de por vida, ¿sí? Esto está dirigido contra el antígeno nuclear. Entonces, podríamos nosotros tener IgM positiva, IgG positiva y Epstein-Barr negativo.
y podríamos tener IgM negativa, IgG positiva, Epstein-Barr positivo. ¿Cuál sería el significado clínico de estos? ¿En qué estadio está mi paciente? Fíjense, IgM positiva, IgG positiva, Epstein-Barr negativo. Epstein-Barr está por lo menos aquí, ¿sí? Entonces la IgM ya es positiva, la IgG positiva. Esto está prácticamente iniciando y esto se traduce a una infección inicial aguda. Aún el paciente no ha desarrollado anticuerpos específicos contra el virus. Ahora el otro, IgM negativa, IgG positiva, Epstein-Barr positivo. ¿Qué significa ahora esta paciente? Vamos a verlo. Ya no hay IgM. El IgM ya está por acá. Pero sí hay IgG positivos y sí hay EBN positivos. ¿Qué significa para este paciente de la derecha? Que ya está en una fase que ya está terminando. O que ya se resolvió. Ajá. Recuérdenlo, el EBNA sobre todo tiene mucha positividad de por vida. El IgG, bueno, si bien puede disminuir entre el 6º mes al 10º mes, entonces este paciente ya no está agudo. Siempre relacionen la IgM como el anticuerpo más rápido que surge y el más rápido que se va. Entonces, si ya no hay positividad, significa que el paciente ya resolvió la fase aguda. O ya está en remisión o ya pasó la enfermedad. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Chicos, esto también va en su examen, ¿eh? Bien, esto no es con el afán de confundirlos más, lo único que quiero es que, para que vean, mononucleosis infecciosa, infección pasada de Epstein-Barr, infección crónica activa de Epstein-Barr, porque también existe pacientes que se van reactivando, pero es crónico, o sea, ya lo van teniendo de por vida. Linfoma de Burkitt y carcinoma nasofaríngeo. ¿Qué pasa? La que nos interesa mucho es la mononucleosis infecciosa. Tienen IgM positiva, tienen IgM no nada más de monospot heterófilo localizado, sino que las IgM que en realidad surgen de fase aguda. IgG positiva puede tener un EA difuso, positivo más o menos, EA restrictivo. No hagan tanto caso hacia las palabras difusos o restrictivos, que son especificidades de la cápside del virus. Y anti-EBNA, pues todavía negativos porque no se ha resuelto. Estamos hablando de fase aguda. Infección pasada para Epstein-Barr tiene negativos el IgM, lo que acabamos de ver. La IgM negativa, IgG positiva y los anti-EBNA positivos. Esto es por lo menos los dos que necesito. No les voy a preguntar que la infección crónica, que el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo. Necesito que sepan cómo tenemos que leer esto. IgM positiva, IgG positiva, EBNA negativo, el paciente está empezando la enfermedad, está en la fase aguda. IgM negativo, IgG positivo, EBNA positivo, significa que el paciente ya la resolvió o está terminando la enfermedad. Estos dos son los que necesito que queden totalmente claros para ustedes. ¿Muy bien? Esto, créanlo, viene cualquier tipo de relación y tabla en la literatura, en internet, lo pueden encontrar. ¿Muy bien? Esa es la forma en la que se resuelve. Entonces, ya para terminar, tratamiento. El tratamiento es sintomático, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que vamos a tratar de controlar en el paciente? Ya les había contado que yo tuve un caso con una chica que fue positiva y que había visto a su novio de una forma reciente, ¿sí? Entonces, esto, vaya, en algún punto, lo que surgió es que nunca tuvimos una primera evidencia de cuál era el patógeno, pero esta chica padeció mononucleosis infecciosa, ¿sí? Entonces, el 95% no requiere un tratamiento específico, ni siquiera para los síntomas, porque muchas veces de ellos, dijimos, son enfermedades asintomáticas, ¿sí? Pero para aquel paciente que está sintomático, que sí tiene síntomas, ¿cuál va a ser la principal necesidad que tenga que resolver? ¿Cuál es el principal padecimiento que tiene este tipo de pacientes con Epstein-Barr? ¿Qué hay que resolverle al paciente? ¿El dolor y la fatiga? Muy bien, el dolor y la fatiga. Ahora viene algo muy importante. ¿Qué le vamos a dar para la fatiga? Un cafecito y un pancito. Sí, claro, es comer bien de alguna forma. No hay ningún tipo de tratamiento. Muchos de los pacientes dicen, oiga, pero me siento muy cansado. Y la gran mayoría siempre, deme vitaminas. No te voy a dar vitaminas, come bien. Siempre en un principio los hago repelar un poco, ¿no? No te voy a dar vitaminas, porque en realidad no les doy vitaminas, ¿sí? O sea, para ciertos
paciente sí está especificado darles vitaminas dependiendo de la carencia nutricional que se esté dando. Pero un paciente que está recuperando, ese ejemplo de COVID-19, que un montón de pacientes dicen, doctor, ¿y ahora qué vitaminas? No, hombre, no hay ninguna vitamina, come bien, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos nada más, sí, mire, cómprese su centro, cómprese su... No, hombre, nada más es hacer gastar al paciente, que coma bien. Y eso es lo único que podría ir disminuyendo la fatiga. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar en realidad antiinflamatorios. Vamos a tratar de que en la boca, porque les duele muchísimo la garganta sin necesidad de deglutir, tengan un tratamiento antiinflamatorio local. Algo local que es muy bueno es la benzidamina. Es el famosísimo Bantal bucofaríngeo o el Artroven. Estos dos son soluciones que se utilizan como gárgaras, como enjuague. Es más bien gárgaras porque no es un enjuague bucal. Y listo, alivia muchísimo el dolor. Eso, créanlo, hay hasta desde tratamiento pediátrico y por supuesto para adultos. Es muy bueno el Artroven. Es muy bueno el Bantal bucofaríngeo. Se llama benzidamina. ¿Y qué tipo de tratamiento le daríamos? Pues bueno, vamos a tratar de darle un buen antiinflamatorio porque aparte le está doliendo muchísimo. Podríamos recurrir desde lo más básico, que es un paracetamol, ibuprofeno, naproxeno. Podríamos tener metocarbamol, indometacina, piroxicam, etcétera, 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 ¿sí? Y un montón. Vamos a ajustarnos a algo bueno que le resuelva, que le controle al paciente y que no sea tan caro. Y si tiene las posibilidades, pues bueno, vamos a mandarle tal vez alguno que sea mucho más efectivo y rápido, ¿no? En algunos casos es muy bueno la irrigación faríngea. ¿Cómo se hace esto? Lo único que se hace es se pone a entibiar un poco soluciones, soluciones en suero. Pueden ser salinas, que es lo más utilizado, o pueden ser soluciones Hartmann, es decir, lo único que ponemos es una bolsita o un trastecito de estos sueros que se encuentran en las farmacias, tiene que ser preferentemente médico, no nada más agua, y lo que se hace es irrigar lentamente con una jeringa al paciente. El paciente mismo lo puede hacer. Entonces lo que vamos a pedirle es que se aviente esa agua tibia hacia las amígdalas, con el objetivo de que disminuya el tamaño, que sea sobre todo un efecto exudativo, eficiente y que vaya disminuyendo poco a poco el tamaño. En este punto sirve más el utilizar el calor que el frío, ¿sí? Entonces, eso también funciona. Y podríamos llegar a utilizar también corticosteroides cortos, es decir, tratamientos pequeñitos. Ahora sí, de a lo mejor de una dexametasona, de un diprospan, que es betametasona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la desventaja? Que puede ser caro. Digo, la dexametasona no es tan cara. Si la comparan una dexametasona, que el nombre comercial más frecuente es Saline, a comparación del diprospan, que es la betametasona, les cuesta el Aline, que es de patente, unos 40, 50 pesos, y el diprospan les cuesta unos 300, 350 pesos. Entonces, por eso también debemos saber y ser selectivos en el medicamento. Entonces, dudas o preguntas que tengan con relación a virus de Epstein-Barr. Hasta ahí lo vamos a ver. Mañana vamos a ver citomegalovirus y vamos a ver roceola infantil. Herpes virus tipo 5 y herpes virus tipo 6. Entonces, chicos, dudas o preguntas. Porque es su única oportunidad, recuérdenlo. Ya después no me digan, oiga, tenía una duda con relación a Bordetella pertussis. No, hombre, por eso estuve pregunta y pregunta si tienen dudas. Entonces, chicos, dudas o preguntas que tengan con relación a Epstein-Barr, algo que no haya quedado claro. Se entiende qué es la mononucleosis infecciosa, se entiende qué tipo de tratamiento hay que darle, se entiende por qué podemos ayudar o exacerbarle al paciente el exantema, cuáles son los dos antibióticos, qué hay que hacer, porque es muy recomendable siempre hacer un exudado faríngeo, y no nada más el exudado, cultivo de exudado faríngeo. Vaya, esas cosas tienen que quedar ya más claras. ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguna duda o pregunta? Si no hay dudas o preguntas, entonces, pues nos vamos a ver mañana. Ya viene la hora de su examen, ¿eh? Benzidamina, ese es antiinflamatorios, nada más. Es decir, con eso tenemos que darle. No hay un tratamiento efectivo para dar a este virus de Epstein-Barr, ¿eh? O sea, no hay un retroviral, no hay un tratamiento. Todos ya después, digo, si se quieren meter más en el caso, para mi clase no es necesario.
el hecho de, ay, ¿qué le vamos a dar a un linfoma de Burkitt? ¿Qué le vamos a dar? Ya son terapias monoclonales y tal vez quimioterápicas. No hace falta que nosotros nos metamos en eso. Me interesa la mononucleosis infecciosa porque es lo que ustedes sí van a ver, ¿sí? Hay que ser muy, muy enfáticos en eso. ¿Bien? Ahora, si ustedes ya después lo quieren, la benzidamina no necesita una prescripción médica, los antibióticos sí, pero los antiinflamatorios tampoco. Entonces, si ustedes alguna vez ven eso, recuérdenlo siempre dar al inicio tratamiento sintomático. La benzidamina es muy buena, ¿eh? Muy, muy, muy buena. El Bantal es más caro que el Artroben. El Bantal debe estar como en unos 150 pesos una botellita como de este tamaño, tal vez menos de 500 mililitros. De hecho, como 300 mililitros. Y el Artroben es mucho más barato, debe costar como 70, 80 pesos. Muy buenos los dos, ¿vale? Es lo mismo en realidad, ¿vale? Entonces, bien chicos, si no hay más preguntas, nos vamos a ver mañana. Por favor, descansen. Prometo mañana, sí, digo, créanlo, no es mi intención el estar saliéndome de la clase. Yo en realidad pretendo darles mayor cantidad de temas en una sesión, pero hoy tuve que ver a un paciente, está aquí junto a mi hotel un barco atracado, ¿sí? Y es uno de nuestros barcos. Así es que uno, en ese barco, como es muy pequeño, tiene unas 40, 45 personas, no tienen ni paramédico ni médico. Entonces me dijeron, doctor, no sea malo, vaya a visitarlo. Ya tuve que subirme al barquito y ya tuve que ver a mi paciente y ya está mucho mejor, ¿sale? Entonces, discúlpenme porque hay veces que sí puedo no llegar a avisarles tan temprano. Entonces, nada más para decirles eso. Cuídense, chicos, por favor, y que tengan muy buena noche. Por favor, estudien, ¿eh? Digo, ya se van a dar cuenta si necesitan estudiar o nada más venir a escuchar la clase. Es que pórtense bien, que les vea bonito. Adiós a todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Adiós. Doctor, igualmente. Bye. Bye, bye, bye a todos. Bye, doctor. Buenas noches.